Buenas tardes amigos, estamos iniciando diálogos. Están con nosotros, como les habíamos anticipado, la doctora Mónica Villagómez y el doctor Mario Prado. Les hemos planteado a los dos, no solo por su experiencia, por su conocimiento, sino además porque están dispuestos a compartir sus reflexiones. Esta propuesta en principio de las empresas públicas que puedan presentar o plantearle al país a nivel internacional también como acciones. En unos casos, algunos me decían esta mañana, una especie de privatizarle, o otros decían ciudadanizar las empresas del Estado. Pero le planteábamos al doctor Prado en una conversación si esto se enmarca también en la política económica y qué hacer. O sea, están monetizando todo para gastarse, es una forma de deshacerse de los bienes del Estado, o cómo podemos interpretar esto. Así es que gracias por acompañarnos a los dos, bienvenidos. Una primera cosa, Mónica, usted fue presidenta de la Bolsa de Valores, estuvo algunos años ahí. ¿Estamos preparados para que unas empresas grandes, se habla de Petroecuador o de la CNT, serán de las empresas más grandes que no solo que del Estado, sino del país? ¿Estaremos preparados para poder presentar acciones y que la gente vaya al mercado y compre y diga mis ahorros, puedo ponerlos ahí? Bienvenida, buenas tardes. Gracias, Francisco. En realidad este asunto, ¿qué le llamaré simplemente apertura de capital? Porque cuando se dan esos nombres de privatización, etcétera, como que repele a la gente. Ha sido un tema que lo ha venido tratando, al menos desde la Bolsa de Valores de Quito, al menos, yo diría unos 15 o 20 años, y que lo hicimos de una manera muchísimo más intensa a raíz de nuestro programa de gobernanza corporativa, porque eran dos cosas que empatan mucho. Y yo diría que las bolsas de valores del Ecuador están preparadas para recibir una transacción de esa dimensión, porque cuentan con los sistemas tecnológicos. Bueno, es un sistema tecnológico suficientemente fuerte y auditable, que eso es lo importante, como para que se pueda llevar este tipo de transacciones. Ahora bien, hay que ver las otras dos partes, ¿no? Por el lado de los inversionistas, ¿qué esperan? Y por el lado de las empresas que saldrían a bolsa, ¿qué es lo que tienen que hacer? En ese sentido, las declaraciones del ministro Martínez me han agradado, porque no se ha dicho lo que siempre se ha dicho, que es vamos a sacar las compañías a bolsa, pero nunca se ha dicho el cómo. No conozco el proyecto de ley que entrará los próximos días a la Asamblea. Sin embargo, ya se está hablando de adecuaciones, de reformas legales, reformas a la ley de empresas públicas para que esto sea posible. Porque pensar en el marco jurídico actual no sería posible. No es que no sea posible, no sería atractivo. ¿Por qué? Porque las empresas públicas, tal como están concebidas, tienen una cantidad de trabas. Comencemos por la productividad, la eficiencia y la competitividad, de la cual sí está hablando el ministro Martínez, e indica que se está dirigiendo hacia allá la ley. Actualmente las empresas públicas creo que son 27, de las cuales 15 están quebradas, algo así. Esas son las noticias de prensa. 15 usan el presupuesto general del Estado para funcionar. Es decir, no son empresas. Desde la concepción de empresa, organismos públicos. Son organismos públicos que tienen ciertas... Un estatuto distinto, digamos. Estatuto distinto, exactamente, y su objetivo es diferente. Entonces, lo primero que hay que cambiar es ese concepto, porque una empresa pública en la que cualquiera de nosotros vamos a meter nuestro dinero, mucho o poco, esperamos que sea eficiente, que sea productiva, que me dé una rentabilidad y que sea competitiva, porque en este mundo globalizado se requiere ser competitivo, y además tenga una importante inclinación hacia la innovación. Si es que eso no se da, entonces difícilmente va a ser atractiva para el inversionista. Por otro lado, tenemos también que analizar, espero que lo podamos hacer durante el programa, el tema del control. Una cosa es el control que mantiene la Contraloría, que es el control para el sector público, y otra cosa, el control que deben tener las empresas que van a abrir sus capitales
¿no? Que están dirigidas... Pero estarán también sometidas a la superintendencia de perfectamente, compañías. y se estaría hablando ya al SRI, a la ya, presentación claro. de información al SRI, etcétera, etcétera. Es decir, las obligaciones que una empresa privada tiene son inmensas. Entonces ahora hay que buscar el camino legal para que esto pueda darse, si no, difícilmente va a haber inversionistas interesados. Mario, este sería, digamos, una especie de mundo ideal. O sea, se puede. ¿Tendrán balances? ¿Cómo cuantificamos qué cuestan, cuánto cuestan, qué les ofrecemos? ¿Será solo un incremento de capital el que nos pueden plantear? Y después dicen, pero incluso si es un incremento de capital, hay que saber cuánto valen esas empresas. Bienvenido. Claro, muchas gracias. Cuando analizamos esto, las empresas públicas tenemos que hacer dos distinciones. Las empresas públicas que están relacionadas con los sectores estratégicos, que tienen una norma constitucional que prohíbe la delegación al sector privado, y las empresas públicas que no están relacionadas con los sectores estratégicos, que puede ser Fabrec, puede ser TAME, la farmacéutica, la empresa de cementos, que son empresas que se crearon y que en lugar de generar valor, han consumido recursos. El caso típico es el de TAME. TAME, mientras fue una empresa controlada y administrada por la FAE, era una empresa que hacía sus cosas bien hechas, no era una carga para el presupuesto general del Estado. Entonces, hay que dividir en dos. El rato en que dividimos en dos, ¿cuáles son las empresas importantes? Las que están en los sectores estratégicos. Y eso necesitaría una reforma. Petroecuador, las empresas eléctricas, ¿no es cierto? Y claro, si queremos hacer un proyecto como este, tenemos un límite que es la Constitución. Porque la Constitución es clara en determinar la propiedad estatal. En el Ecuador se viene hablando de esta posibilidad, yo diría que 30 años, y nunca ha sido posible. El único esfuerzo que se hizo en realidad fue el de vender las empresas de telecomunicaciones, y al final fracasó. ¿Y por qué fracasó? Porque es un país demasiado pequeño para los grandes intereses de los poderes fácticos de este país. Entonces, cuando tú quieres vender las empresas eléctricas, se levantan los sindicatos, y atrás de los sindicatos los líderes de izquierda diciendo que van a dilapidar el patrimonio nacional. ¿Por qué? Porque las pérdidas negras del sector eléctrico representan el 40, el 50%, y eso es negocio de alguien, de un poder fáctico que está lucrando de eso, ¿no es cierto? Cuando tú quieres... O sea que hay intereses también creados de unos y otros sectores. Claro, por eso te digo, un país demasiado pequeño para tan grandes intereses de los poderes fácticos. Telecomunicaciones. Igual, si se hubiese vendido entonces, no se vendió. Ahora, ¿qué es lo que tiene la Corporación Nacional de Telecomunicaciones? Tiene una infraestructura enorme que podría ser aprovechada en todas las nuevas tecnologías, porque tiene la llegada, tiene cobre, tiene fibra óptica, todo lo demás. Ya la telefonía fija no es negocio. Pero para que se pueda hacer un proceso de ese tipo de telecomunicaciones, las telecomunicaciones son sector estratégico. Entonces, yo soy un admirador del proceso noruego. Porque Noruega es un país esencialmente socialdemócrata. Y en Noruega, los sectores estratégicos son de propiedad del gobierno. Y el gobierno controla los sectores estratégicos. Y lo que ha hecho en petróleo, en electricidad, es alucinante. Es que entregarles la administración. En definitiva, el fondo petrolero de Noruega es un fondo... que es para vivir ya... Es un fondo infinito, ¿no es cierto? Sí. Y primero
formaron la empresa noruega, ¿no es cierto? Le dieron y luego le entregaron acciones a los noruegos y eso, los noruegos son los dueños y está administrada por el gobierno. Entonces... pero está administrada por sí, el gobierno. Entonces yo a lo que voy es, o sea, ya aquí se ha intentado todo. Porque aquí se ha intentado todo, no ha sido posible hacer nada. Yo no veo razón por la cual algo se pueda mejorar. Porque lo que decía Mónica, el inversionista tiene intereses y lo que va a saber es si su inversión reditúa o no reditúa. Y si te piden hacer una inversión en acciones lo primero que vas a preguntar es, ¿tiene balances? Y la respuesta es no tiene balances. ¿Cuál es la tasa interna de retorno? No saben cuál es la tasa interna de retorno. Entonces, estos son... O sea, que primero hay que estructurarle como empresa. Son proyectos retóricos. Yeah. Son proyectos retóricos difíciles de aplicar. Y yo creo que a grandes males, grandes soluciones. O sea, Petroecuador fue CEPE, después fue Petroecuador, antes fue Petroecuador, Petroindustrial, Petrocomercial, Petroproducción. Luego se pasó a Petroecuador, empresa pública. Pero por ahí terminó Petroamazonas claro. Y llegamos a un punto en el cual es un fracaso. Yo, a grandes males, grandes soluciones, yo propondría que se haga un convenio con el gobierno de Noruega. De gobierno a De gobierno. gobierno a gobierno, para entregar la administración de Petroecuador a esta empresa noruega. Pero incluso para eso necesitaríamos valorar, ¿o no? Porque si yo Ah, doy la porque es solo para la administración, administración. yo le doy la administración y le remunero la administración. Y creo un programa de 8 años, 12 años, en donde la aspiración como país es que eso se ponga en orden, que se forme, Un fondo también por eso. que se formen profesionales altamente cualificados, que se haga una transferencia de tecnología y vayamos a ensayar un fondo. Yo no sé cuántos empleados hay en Petroecuador, pero es una empresa ineficiente por donde tú le quieras ver. Hemos vivido la vergüenza de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, que partió con un presupuesto de $200 millones y terminó costando 2.300 millones de dólares, en donde se dilapidó tan cantidad de recursos y sigue la refinería como estaba antes de la repotenciación. Y ahora nos dicen que se hará otra y cuesta más repotenciar la que ya está. Sí, pero lo que dice que será la otra no es con recursos públicos. No, será privado. ¿no? Será privado. Y eso, al no ser con recursos públicos, es otra cosa. Entonces tú ves, ya has hecho todo. Ya. La famosa, el aromo. Claro. Que dicen, O sea, y ellos siguen viendo ahí dicen la refinería del aromo. Sí. Un terreno aplanado. Un terreno aplanado. 1.560 les da refinería. Y tú ves el poliducto Pascuales Cuenca. Pascuales Cuenca. Entonces, hundiéndose ya con 240 millones. y es un tema en donde todo lo que se ha intentado no ha resultado. Ya. Tienes una limitación constitucional. Yo creo que Pasa primero por una reforma. yo creo que dar la administración Ya. no, Entonces ahí ya no salen las acciones. no es privatización, no es delegación, pero es el inicio de un proceso. Porque Petroecuador no tiene balances. No. Petroecuador no tiene O sea, balances. tienen ahí una cosa que es de ingresos, gastos y lo que no La función de Petroecuador es hacer transferencias al presupuesto general del Estado. Se supone que exporta el petróleo, con la exportación cubre todos sus costos, tiene planes de inversiones y el saldo le pasa a finanzas. Pero también comprar los combustibles. La angustia de la caja es tan grande
que lo que entra por venta se va a la cuenta única del Tesoro. No alcanzan a cubrir los costos, deben a los proveedores, no se hace inversión. Y esa es la verdad. Entonces, ¿cómo vas a cambiar eso? Convirtiéndole en una sociedad anónima y vendiendo acciones. ¿Quién va a comprar? En el supuesto de que se superara el tema constitucional. Si no tienes balances. Entonces yo creo que el inicio es... O sea, lo que decía Mónica de los controles y eso... Profesionalizar al máximo la administración, cambiar toda la cultura corporativa, generar balances y ahí sí proponer un proceso como este. Aquí en el Ecuador se hizo un proceso, me recordaban ahora en la mañana nada más, lo del Banco La Previsora. Se recogió capital y eran dueños un montón de ecuatorianos, diríamos así. Y eso dio hasta cuando volvió alguien a seguir comprando y ya sabemos lo que pasó. ¿Qué otra experiencia hay algún ejemplo, Mónica, de que se haya trabajado con venta de acciones, con que los ecuatorianos hayan puesto su plata ahí como accionistas? Y es una cosa que no hay muchos ejemplos. Te voy a contestar la pregunta, pero si me permites, simplemente quisiera comentar lo que dijo Mario, que en muchos de los aspectos mencionados por él, y yo concuerdo, pero en otros no concuerdo, y creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Creo que somos un país pequeño, pero eso no nos limita para poder ser dueños de grandes proyectos y de grandes empresas, ¿no? Aquí tenemos un tema cultural muy importante en cuanto al mercado de valores, que por todos los esfuerzos que se hayan hecho ha sido insuficiente, por un lado. El modelo de Noruega es un modelo en general, todos los fondos que tienen es ejemplar, ¿no? Pero tenemos otros modelos que tal vez son más cercanos, ¿no? El tema constitucional sí es un tema de análisis más profundo, pero hay ejemplos cercanos de los vecinos que han sido exitosos. Y yo voy a mencionar aquí Ecopetrol. A mí me encanta el ejemplo de Ecopetrol. ¿Por qué me encanta? Porque si ahorita sacarían las petroleras, las petros a la venta, sería un verdadero fracaso. No tienen información financiera, no tienen transparencia, ¿no? O sea, si no tienen información, difícilmente van a tener transparencia. Ha sido un foco muy especial, digamos, de corrupción. Sí, es decir, tiene una cantidad de cero gobierno corporativo, porque no tiene gobierno corporativo. No, es todo público. ¿Qué es lo que pasó con Ecopetrol? Cerca del 99% era del Estado y el 1% era de una institución del Estado. ¿Ya? Es decir, era del Estado. Sí. Cuando decidieron caminar hacia una estructuración de la empresa para una oferta pública, lo hicieron de la siguiente manera. Llegaron a firmar una suerte de protocolo, ¿no?, con el Estado, en virtud del cual se comenzaron a incorporar normas de gobernanza corporativa en Ecopetrol, empresa pública, ¿no? Y esas normas implicaban, para comenzar, la existencia de un directorio no politizado, un directorio en el que no iban a estar las personas, como es aquí, delegado del presidente, delegado del ministro, el ministro no va el segundo de a bordo, etcétera, etcétera. Olvídense del tema político dentro de los directorios. Se los conformaron como directorio, se lo conformó como un verdadero directorio empresarial. Y además se adoptaron normas respecto a información financiera, a la información que se daba al público. Seguía siendo pública la empresa, pero se comenzaron a tener prácticas de mayor vigilancia. A crear el entorno necesario con miras a sacar una oferta pública. Lógicamente, eso no fue de la noche a la mañana, demoró posiblemente más de un año, y cuando estuvieron fortalecidos, y no solamente fortalecidos como bocas para afuera, sino que internamente se creó una cultura que caminaba hacia esa oferta pública y un convencimiento de la necesidad de buenas prácticas de gobernanza corporativa,
Entonces ahí sale la oferta pública, pero no sale del 100%. Y yo no entiendo que está diciendo eso el ministro. No es que sale el 100% del capital. Sí, pero que ¿qué será recoger? en eso puedes tener razón, Mario. Si sale de golpe el 100% del capital de una de esas grandes empresas, difícilmente le va a absorber el ahorro nacional. Claro. Pero sí puede ser de interés de otros inversionistas extranjeros, para lo cual hay que provocar un entorno favorable hacia la inversión, ¿no es cierto? Ok, entonces sacaron el 25%. Lo vendían en islas, en supermercados. Se hizo toda una campaña cultural, ¿ya? Con miras a qué, a que los colombianos pudieran ser dueños de acciones. ¿Y qué exigían? Por un lado, la rentabilidad que todo accionista va a exigir, pero por otra parte se creó algo que es también muy propio de las titularizaciones, y puede ser inclusive un tema muy emocional, pero se crea un interés especial del inversionista, porque el proyecto es un proyecto del país y es un proyecto para el país, que le va a beneficiar a la Hay una especie de compromiso para salir adelante como país. Dirías que le da una identidad. Le da una identidad. ¿Sí? Entonces, gobernanza corporativa, muy fuerte, muy firme. Por otra parte, cultura que se hizo a nivel de toda la ciudadanía, cultura respecto a lo que es ser accionistas, que implica no solamente el recibir un dividendo, sino una serie de obligaciones que le obliga a estar inteligentemente informado sobre todo. Se comenzó a generar la información y cuando salió ese 25% fue un verdadero éxito. Después tuvo algún altibajo, esto fue en el 2005 me parece, y en el 2007 a los 2 años sacaron otra porción de oferta pública y la pusieron en Nueva York con gran acogida. Y sigue siendo Ecopetrol, es decir, se cambió el concepto, y yo lo que pienso es que los ecuatorianos no nos podemos negar a conceptos innovadores y de gran éxito. Pero Mario nos hace un planteamiento que me trae a mí la memoria la dolarización, un poco abstraerle para decir no politicen, se abstrae, no hay quien haga billetes de aquí, nos traen, y un poco eso nos ha ayudado a mantener una especie de camisa de fuerza, sí, pero es un marco a través del que nos movemos. Es un marco a través del que nos movemos, pero mi pregunta es, ¿vamos a seguir siempre pensando que el Estado es el administrador de las empresas? ¿Ha sido exitoso en la administración o hemos llegado a este punto, después de varios procesos, como dice Mario, por la falta de eficiencia, la falta de productividad, la falta de transparencia, problemas de todo lo que es compras públicas, problemas de un control que es diferente, no es que sea inadecuado, es diferente a lo que una empresa tiene que tener, porque como tú sabes, por ejemplo, temas laborales, como tú sabes, en el sector público, en las mismas empresas públicas, tú puedes tener todo lo que quieras de una visión para ser eficiente y hacer todas las cuestiones que quieras hacer, pero de alguna manera se te exige ser muy gordo en la parte de personal, porque no pueden desempeñar 2 funciones una misma persona. Y en el sector privado es plurifuncional, ¿no? Entonces, si tú tienes una persona que tienes las destrezas, que tiene las habilidades del conocimiento, le vas a dar una doble función. En el sector público no se puede. En el sector público, tal como está concebido, y vamos al Banco del Pacífico, no se puede repartir utilidades, ¿no? Vamos viendo. Entonces, esos son limitantes, ¿no? El tema laboral, el tema de compras públicas, el principal para mí, el de gobernanza corporativa, y si no se van solucionando y si eso no se toma en cuenta, volveríamos a caer en el fracaso de los procesos. Ahora, tú me preguntaste si es que ha habido experiencias en bolsa. Con el sector público ha habido, de lo que yo recuerdo, hubo una experiencia que al final terminó mal, pero el proceso fue bueno, pero terminó mal, que fue Ecuatoriana de Aviación. El proceso previo a la llegada a bolsa de Ecuatoriana fue un proceso interesante, informado, podría ser mucho mejor, y en bolsa se produjo la compraventa. Lo que pasa es que después el inversionista no hizo. Yo ya no estuve con lo de Hotel Quito, advierto, pero es otro proceso que bursátilmente fue bueno. Ahora, los efectos y también los previos no han sido buenos. ¿Por qué? Porque no se ha mirado
el todo, Ahí sino que está, falta la falta de se transparencia sacan total. acciones en un ambiente poco transparente, difícilmente va a ser exitosa ahora la no empresa. sabemos quién ha Y ahora no comprado. sabemos quién ha comprado Sí, y no claro. sabemos por qué no han cumplido con todo ese plan de inversiones que tenían, que además un plan de inversiones que puede ser absolutamente agresivo para el sector, agresivo para el patrimonio de la ciudad, etcétera, ¿no? Entonces, Ahí hay, digamos, dos ejemplos muy cercanos del Hotel Quito, y hasta ahora no se sabe quién ha comprado, cómo está terminado. Una de las empresas, Mario, que dicen que se podría trabajar de inmediato en este es para probar el Banco del Pacífico. Claro, el Banco del Pacífico. Y ese no es... Es una sociedad anónima. Claro, y no es sector estratégico. El Banco del Pacífico puede ser indudablemente el punto de inicio. Ya. ¿Cuál es el problema de fondo del tema del Banco del Pacífico? Que sigue vigente la norma constitucional que prohíbe a los accionistas de banco que tengan el 6% o más tener propiedades en otras actividades económicas. Entonces, porque una cosa es que tú quieras vender al público el Banco del Pacífico. Yo siempre pongo el ejemplo de la misión Kemmerer. Cuando la misión Kemmerer vino a poner en orden la economía del país, determinó que el capital social del Banco Central sería 10 millones de dólares. Y le dividió a las acciones en clase A y clase B. La clase A era para los bancos y la clase B era para el público en general. Y el público no compró las acciones de la clase B. A pesar que el Banco Central, Era el Banco Central. cuando se constituyó, el día que se constituyó, tenía el monopolio por 50 años para la emisión de billetes. No compró, el público no compró. Y los historiadores económicos dicen, no compró porque no había dinero o no compró. No tenía confianza. No tenía confianza. Ya. Entonces, el Pacífico es el típico caso, Ya. pero puede haber un interesado Pero en llevarse el banco. en comprar un paquete X Accionario grande. y ya tiene la provisión constitucional porque es accionista de otra compañía. Pero ese Podría ser una... es un buen inicio. Telecomunicaciones y petróleo tiene el problema constitucional. Pero el tema es, o sea, el tema va más allá. Mónica estará de acuerdo conmigo que el inversionista, cuando decide hacer una opción por ejercer la opción por un papel, lo que está buscando es conocer cuál es el entorno de su inversión. Entonces, aquí cree la gente que hay que exonerar impuestos, porque si se exonera de impuestos, el inversionista viene. Y tenemos un montón de exoneraciones y el inversionista no viene. Porque no es un problema de impuestos, sino que el inversionista quiere saber cómo funciona la administración de justicia, qué valor tiene la seguridad jurídica, cómo son los costos laborales, cuál es el grado de institucionalización del país. Y la tasa de retorno que ha de tener. Entonces, el momento en que el inversionista ve una administración de justicia completa y absolutamente perdida de rumbo, en primera instancia, en segunda instancia, en casación, entonces el inversionista se asusta. Cuando el inversionista ve una rigidez laboral como la que tenemos nosotros, en donde es complicado reducir el tamaño de las empresas privadas por el costo laboral, el inversionista dice, no me puedo meter ahí. Al inversionista le han dado en los últimos 2 años exoneraciones tributarias sensacionales. Remisiones. Y la remisión es otra cosa. La remisión es otra cosa que te puedo explicar, pero no tiene nada que ver las remisiones. Pero se han generado exoneraciones a las ganancias de capital. Sí. A todo. Pero refiriéndonos a esto. Y no hay no hay una respuesta. ¿Por qué no hay una respuesta?
Porque lo que necesitamos como país es generar un proyecto de largo plazo como país. Como país, en donde digamos, a ver, esto de las empresas públicas, que tienen ley orgánica de empresas públicas, sí, esto ha sido un fracaso. ¿Cómo vamos a salir de ese fracaso? Porque hay que encontrar el mecanismo de salir del fracaso. O sea, hay que, entonces, de alguna manera liquidar este proceso que ha sido. Entonces tú no tienes en las empresas públicas un criterio de eficiencia, no tienes una visión empresarial, no tienes todo lo que decía Mónica. Claro, Mónica nos planteaba una cosa ya ideal, pues. Porque además de eso, las empresas públicas tienen que responder a la Contraloría. Y las normas de contabilidad gubernamental y las normas de auditoría gubernamental son completamente diferentes, absolutamente diferentes de las normas internacionales de contabilidad, de las normas de auditoría, de los principios de gobierno corporativo. Entonces, yo creo que lo que deberíamos de empeñarnos en dar una salida ordenada, una salida creíble, una salida que permita realmente salir de este hueco en el que estamos. Yo citaba el caso de Noruega, porque aquí... Sí, no, pero además se vuelve interesante. En este país... La gente sí tiene confianza en otros países. En este país, todo lo que se proponga es malo. En este país. Todo lo que se proponga es malo. El alcalde Loro Mero dice, desde el 9 de septiembre, hoy no circula. Es malo. Automáticamente todos estamos en contra. Pero es que ahí te falta una explicación. ¿Por qué es de 5 de la mañana a 8 de la noche? Porque cuando te proponen algo deben tener una base y alguna explicación. Pero no, si solo es porque a alguien se le ocurrió, claro que genera desconfianza. Es malo, o sea, es malo per se. Y tú estás ratificando lo que yo digo. O sea, la propuesta es mala. Más que mala, no ha sido explicada. Cuando, es que son temas de sentido común. Si Quito tiene 500,000 autos y la medida es quitar 100,000 autos de circulación, lo lógico es que todos nos vamos a beneficiar, porque van a haber 100,000 autos cada día y al haber 100,000 autos menos para circular, 100,000 autos que salen, todos nos beneficiamos. Y claro, de 5 de la mañana a 8 de la noche, porque es la hora del tráfico. Pero aquí, lo que se proponga es malo. O sea, puede venir el Papa Francisco y decir, ¿sabe qué? Vamos a hacer tal cosa. Nos opondremos. Porque esa es nuestra naturaleza. Pero entonces hay que aprender a manejar esa naturaleza con transparencia. El momento en el cual decimos, ¿sabe qué? Las empresas públicas no tienen que estar sometidas a las normas de contabilidad gubernamental, sino que van a regirse por las normas internacionales de información financiera. Lo que te exige la inversión. Y van a tener balances debidamente auditados, y las auditorías tienen que ser hechas por empresas altamente calificadas. Diste un paso. Pues ahí diste un paso. O sea, lo primero que tendríamos que hacer es ahora generar estas empresas. Diste un paso. Es que esa es la gobernanza. De lo contrario, yo soy poco optimista de estas soluciones. Como te digo, aquí... porque además ya vemos el problema. Todo lo que se propone en el Ecuador es malo. Las pérdidas de las comercializadoras de energía siguen siendo iguales o mayores a las que había en la década de los 90. Hay provincias en donde son mucho mayores y eran buenas. ¿Qué deberíamos hacer? Son empresas públicas. Va a haber algún inversionista que quiera ir a comprar esas empresas que tienen 40, 50, 60% de pérdidas negras. Nadie va a comprar. Tal como está, no, pues. Pero ahí, para usar este ejemplo, Mónica, hay empresas como, quieren las generadoras de energía y esas apuntan para poderles ofrecer, quizá porque tienen algo más de garantía de funcionamiento.
pero las distribuidoras y las comercializadoras, no, esas no, porque como en esas, como dice Mario, se pierde y ahí es donde alguien también está haciendo un negocio. Sí, Francisco, estoy de acuerdo con varias de las cosas que dijo Mario nuevamente. El tema de la institucionalidad es necesario para todo, no solo para abrir las empresas públicas o no. Este país tiene que caminar hacia allá. El proyecto de largo plazo también es necesario para todos. Pero dentro de, si tuviéramos ese entorno, yo no soy tan pesimista. Y no es porque nos ha ido mal antes, nos tiene que seguir yendo mal. Esto tal vez por mi carácter. Tampoco pienso que porque los ecuatorianos siempre negamos... Tenemos una forma de actuar. No podemos cambiar. Son temas culturales importantes. Pero si es que no comenzamos a cambiar, aunque sea por este medio, ¿ya? Nunca vamos a cambiar. Entonces tenemos un ánimo de fracaso impregnado en nuestra piel, y eso no, ese lujo no podemos darnos como ecuatorianos. Pero ahí tienes razón una cosa, Mario, que es, yo aumentaría una, Mónica, que es, hemos estado fracaso tras fracaso, que nos genera dudas, cualquier cosa que nos proponga, y si bien no es que cualquier idea es mala, pero todas tienen dudas para los ecuatorianos. Pero por supuesto, yo también dudo. O sea, yo no puedo decir, yo no soy ilusa, yo también dudo, pero yo lo que digo es que no porque nos fue mal antes, nos va a ir mal nuevamente. Planteemos cosas que sean positivas. ¿Y cómo se consiguen esas cosas? Estoy de acuerdo, la institucionalidad es un tema, un proyecto económico, especialmente a largo plazo, una visión de país, una visión en conjunto, no de gobierno, una visión en conjunto de país, que no lo tenemos. Por eso es que todos nos disparamos y nos amargamos, porque esto no funciona, porque sospechamos todos de todos. Esa cultura hay que cambiarla. No es una cuestión que la vamos a cambiar y va a estar lista para cuando salgan las empresas públicas. Es un proceso generacional además, ¿no? De que irá largo. Pero tenemos que ir trabajando hacia allá. Y en el caso de las empresas públicas, yo creo que tendrán que sacar las mejores empresas públicas, porque si comienzan a sacar aquellas que están con las pérdidas negras, aquellas que están en un desorden total, va a ser mal ejemplo. Vamos a Telefónica. Telefónica en España. Telefónica es una empresa pública. ¿Qué es lo que hicieron con Telefónica? Ya hace varios años, ¿no? Al principio se quedó administrando todavía el Estado, pero lo que hicieron es ponerle en orden. ¿A través de qué? A través de la gobernanza. Entonces tenían obligación de tener la parte contable, administrativa en orden. Tenían la obligación de rendir cuentas, que aquí esa obligación no existe en el sector público. Se rinde cuentas al contralor desde la visión de la ley que le rige, pero no las verdaderas cuentas de empresa que se debe rendir. Porque si yo soy gerente de una empresa, tengo que rendir cuentas. Y si soy director, tengo que rendir cuentas. ¿A quién rindo cuentas? Al accionista, ¿no? Entonces, en el caso de Telefónica, como decía Alfredo Ibargüen, que fue una de las personas que contratamos en la bolsa para que maneje el tema de gobierno corporativo, él decía, le vistieron bonita a la novia. Y luego de eso, que fue un proceso... no de meses, de algún hasta tiempo. Construir bien hasta construir bien, hasta estructurar. Porque aquí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Por un lado, tienes que crear el entorno necesario, el tema cultural, pero también tienes que crear un producto financiero, que son esas acciones que van a salir, que sean... Que tengan algún atractivo, exactamente, porque nadie va a comprar si es que no tiene un atractivo, ¿no es cierto? Por más que exista ese otro elemento que yo decía, de que uno se cohesiona con el proyecto, se necesita, estás poniendo dinero, quieres tener más dinero, es la verdad, ¿no es cierto? ¿Qué quieres que produzca? Exactamente. Entonces, poco a poco mudaron a la administración privada, ¿ya? Telefónica ahora es una empresa pública, que está en bolsa, que tú puedes comprar o vender acciones. Pero no fue de la noche a la mañana. Entonces, si se piensa ahorita, si es que estamos... Que el día de mañana sale TAME... los primeros pasos para que esto pueda funcionar. Que no son netamente financieros, no son netamente el valorar la empresa y el ofrecer una rentabilidad, que además en acciones tú sabes que entran otros elementos para la rentabilidad de la empresa. Es hacer es todo un programa. Todo un programa.
la parte financiera, la parte contable, la parte de gobernanza, apoyados de esto en una institucionalidad del Estado, en una visión en conjunto, en un proyecto a largo plazo. Pero lo podemos hacer. Y regresando a la pregunta inicial, las bolsas de valores están preparadas para recibir ese tipo de proyectos. Que yo decía, es un país pequeño, con un mercado que no ha sido, pues... Porque nunca ha habido una política. Claro, pero... Y tenemos dos bolsas, se podrán poner de acuerdo entre las dos para funcionar. Eso es lo ideal, Francisco. Sí. Pero ponerse de acuerdo, no lo que se quiso hacer en el 2014. Juntarlas y obligarlas a hacer era una fusión obligatoria, es como obligarte a casarte con alguien que no te cae bien, o que te cae bien, pero que no sabes de qué pata podría garantizar claro. el capital. Claro, deberían ir hacia allá. No creo, yo creo que se han hecho esfuerzos inmensos hacia la fusión. ¿Coincidirías con lo de Mario que dice, probemos, por ejemplo, con el Banco del Pacífico? Sí. ¿Y habrá algún inversionista internacional yo creo que el Banco que diga, verá que no puede tener plata en oficinas offshore y que tiene que pagar un impuesto por la plata que tiene fuera? ¿Habrán esos intereses? Yo creo que puede haber eso. Mercado nacional, ¿sí? Se puede, pero no creo que te absorba todo. Así de golpe, un proceso puede ser, pero yo creo que podría haber interesados de bancas internacionales, pero claro, ellos están exigiendo lo que tú decías, mayor institucionalidad, una política tributaria que sea de largo plazo, pues porque cada 31 de diciembre tenemos una nueva política hemos tenido en materia de mercado de valores, entonces en enero tienes la sorpresa de que invertiste. Los 10 años tienes 20 reformas. Es un traspié tras un traspié. Entonces lo lógico es que sea una política tributaria a largo plazo, una política de mercado de valores. Nunca ha existido, han existido leyes, reformas a las leyes, pero una política como tal no ha existido. Entonces, ¿Pero qué significa no ha existido, Mónica? ¿Que no están hechas las leyes? ¿O las bolsas también no se han podido integrar en hacer empresas que puedan tener acciones a la venta y que los ecuatorianos nos acostumbremos a que tener acciones es como tener también una libreta de ahorros? Si estás hablando de las bolsas, ya ahora son sociedades anónimas que siempre fueron corporaciones civiles y ahora ya tienen sus acciones. Es decir, abrieron el capital hace aproximadamente 2 años, 2 años y medio, como bolsas. Ahora, en cuanto a las empresas que van a bolsa, tú tienes que ver que tenemos en el tejido empresarial un 96% de empresas familiares, con las que hay que trabajar también culturalmente, porque las empresas familiares normalmente quieren seguir siendo cerradas. Son pocas las empresas familiares ecuatorianas, hablemos de un Supermaxi, que es Corporación La Favorita, que abrió su capital, pero no todas lo han abierto. Entonces ahí tienes que trabajar en los procesos propios del gobierno, de una empresa familiar en lo corporativo y de la familia empresaria ya en la parte de estrategia familiar, ¿no? Entonces, la apertura de capital no se da de la noche a la mañana, ¿no? Ni aquí ni en ninguna parte. Es un proceso de preparación en todo sentido. Entonces, la propuesta que hace a un gobierno que le falta 1 año, 8 meses. Sí, pero es importante que se inicie. ¿Sí? Pero que se inicie con bases sólidas. Entonces lo primero sería construir esas bases. Bases sólidas. O sea, no es cuestión de decir, ¿sabes qué? Voy a vender. Sino que el voy a vender implica que defina qué tengo que hacer para vender, cuántos esfuerzos debo realizar, con quién me voy a asesorar, qué reformas debo hacer. Y eso es empezar un proceso serio y ordenado. Porque de lo contrario, este rato tenemos una situación fiscal delicada. El ministro Martínez, a quien realmente le admiro mucho por su valentía de estar sentado ahí, solo por el hecho de haber aceptado, queriendo manejar ese monstruo que es el presupuesto general del Estado. Entonces él está viendo con la inmediatez que la atención de los problemas fiscales exige. O sea, quiere monetizar lo que puede. Claro, él está viendo con la
no es tan Más inmediato. la experiencia que No tiene. es tan inmediato, o sea, no Ya. es tan inmediato, no es tan Hagámoslo bien. inmediato. No Sí. nos equivoquemos, no nos equivoquemos en que es posible hacer. Es lo que tú hablabas Va de a la, fracasar. es lo que tú hablabas de la revisión y te dije Sí. que te iba a aclarar. Sí, pero ¿por qué te planteaba el tema de la remisión vinculándole a esto? Porque todo esto que es opaco, que es pesado, que falta transparencia, y dicen, a ver, tú mismo has dicho, se les ha dado una cantidad de exenciones para tributos, pero además aún no pagan aportes a la seguridad social después de que les descuentan y no hay que cobrarles impuestos. Todo eso se va sumando en una política económica que los que no entendemos en definitiva estos mercados de valores nos asusten y las acciones, ¿cómo serán? ¿No? Verás, yo voy a lo siguiente. Estas opciones son opciones profundas que no puedes Ya. volver a quemarlas como ya se quemaron en el pasado. Y esto necesita una estructuración clara, la decisión política de hacerlo. Entonces, el administrador de las finanzas públicas del ministro dice, yo tengo que cubrir 4.000 millones. Y tengo una fuente de financiamiento que es del Fondo Monetario más los organismos internacionales, pero si no apruebo la reforma tributaria, No. de pronto no voy a tener ese... Frenan el, No voy a tener esos el desembolsos financiamiento y ya está. y voy a tener que salir a buscar financiamiento. Voy a monetizar las empresas públicas. El voy a monetizar las empresas públicas no es una cuestión de hoy para mañana, Claro. porque nadie te va a comprar una comercializadora de energía eléctrica, ni nadie te va a comprar una generadora de energía eléctrica, porque cada la inversión en la generadora va a decir me tiene que pagar la comercializadora, Claro. y la comercializadora tiene No pérdidas paga. negras, sé que no hay. Porque solo es una expectativa. Esto de monetizar es una expectativa. Así como cuando el servicio de rentas internas va a las empresas y determina una diferencia a pagar a cargo de la empresa, Claro. lo único que existe es una expectativa del servicio de Claro, rentas cuando internas. dijeron que hay que cobrar 4.000 millones, eso era una expectativa. Era una expectativa. De que los jueces además acepten Ya, de que es así. ya. Entonces, Ya. porque es una expectativa. El servicio de rentas internas va y dice, esta empresa no ha pagado 1 millón. Esta empresa tiene derecho a presentar su juicio de impugnación ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario Toma tiempo. para que un juez diga si pagó o no pagó y que haga casación. Entonces, esa diferencia es solo una expectativa de recaudación. Pero ¿qué pasa? El Servicio de Rentas Internas se va donde el Contabiliza. ministro de Finanzas dice, ya Contabiliza. tengo estos 4.000 millones para cobrar, Contabiliza. cuando era eso. una expectativa. Y con desconocimiento dice, le han regalado a los empresarios 4.000 millones. Cuando lo que ha sucedido en verdad es que se generan las diferencias a pagar. Hemos visto ahora los correos cuadra, electrónicos de Pamela Martínez y de ¿Cómo hace caja? de cómo Claro. se apoderaban de la función judicial, cómo designaban jueces, y en el Ecuador estuvo vigente una norma no escrita, pero plenamente vigente, De el que el Estado no el pierde. Estado no pierde. Pero además fue por escrito, sí. El Estado no pierde. Mandó el secretario Entonces, jurídico. se va acumulando, ¿no es cierto? Se va acumulando Ya. los juicios de diferencias absurdamente establecidas con la acumulación de los intereses y sale la remisión. Y frente a la amenaza de ese sistema judicial que no funciona, el contribuyente se acoge a la Entonces, amnistía. Mario, ahí... sí, Entonces, solo perdón. termino con Sí, esto. Sí, sí, por favor. Así como un acta de determinación es una expectativa que se convertirá en recaudación efectiva cuando un juez establezca Determine cuánto es, además. la monetización de los activos del Estado, que hay que hacer el paréntesis, fue abierta con la Ley Orgánica de Incentivos para las Alianzas Público-Privadas del gobierno de Correa, también es una expectativa. O sea, no es que mañana va a resolver el déficit del ministro Martínez. No. No. No, es un Y lo proceso que- para... y lo que a tenemos que mejor hacer hasta es... mejorar las empresas. Y lo que Ya. tenemos que hacer es, si se vuelve a hablar del tema, recoger todas las experiencias pasadas,
partir de la psicología del ecuatoriano que se opone a todo y partir de esa psicología diseñar un plan que permita encontrar una salida Pero por ahí. entonces ahí, antes de pasar... Creo que el Banco del Pacífico es facilito de vender. Yo te diría, pero entonces una declaración de un asesor presidencial, vamos a vender, vamos a poner, no me han, porque además dice así, ¿no? El señor Cuesta, no me han puesto a mí una carta para hacer tal cosa, es el nuevo dueño del país. Eso no te generaría a ti, o no te genera a ti como ciudadano, una duda de que hay un señor que está sobre todas las leyes y que él decide hacer las cosas. Mira, yo creo que, a ver, el tema este es un tema El anuncio también debe ser serio. Verás, aquí el problema es el problema de Superman, ¿no es cierto? Que las autoridades de turno creen ser Superman y creen que porque ellos dicen los inversionistas van a venir corriendo al Ecuador. Cuando en el mundo existen toda una cantidad de filtros para verificar el origen de los fondos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí veo que ha llegado un señor mexicano que ha dicho, yo voy a hacer la refinería. Sí, yo tengo 6,000 millones. Y tengo 6,000 millones. Sí. Y no sabemos ni de dónde no hay tendrá, planos, no hay nada. Y claro, como venden el producto es, si no va a poner el Estado un centavo, el señor va a construir. Sí. Si es que es cierto que va a construir, que construya. ¿No es cierto? Pero claro, volvemos al tema constitucional. Petróleo, refinación, sector estratégico. Y como es inversionista de 6,000 millones, va a hacer una inversión de 6,000 millones sin que se reforme la Constitución. Porque es sector estratégico. La seguridad jurídica. Es sector estratégico. Entonces aquí yo creo que el doctor René de la Torre Manavita, que fue todo en este país, presidente de la Corte Constitucional, tenía un dicho. Él decía, mucho Gregoré para decir Gregorio. Y nosotros estamos en esa línea, mucho Gregoré, y no decimos Gregorio de una sola. Y lo que se debería hacer es instrumentar algo serio. Mónica dice, las bolsas de valores operativamente pueden manejar esto. Ya tenemos hay un instrumento para que pueda funcionar. Uno de los puntos. Dos, ¿cómo hacemos para que estas famosas empresas tengan estados financieros creíbles? Se vuelvan gobierno vendidos. Corporativo y auditoría de firma externa. Claro, entonces, no contraloría. Gobierno corporativo, adopción de normas internacionales de contabilidad. ¿Y esto no se ve al inicio cuando dicen que el SRI pase a las empresas, a controlarles también a las empresas públicas? ¿O eso es el SRI es una entidad que recauda impuestos. Entonces no está para controlar nada. El SRI, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene el SRI? Tiene una base de datos sensacional, una base de datos gigantesca, porque las empresas públicas y privadas todos los meses le pasamos los nexos transaccionales de las, y ahí se puede valorar de las adquisiciones realizadas en el mes, y para que verifique con la retención en la fuente y verifique el pago del IVA. O sea, el SRI tiene una base de datos sensacional, pero el SRI no tiene que hacer en el control de sus empresas. ¿Quién debería? Es que el anuncio, al cruzar el propio gobierno que quiere hacer, te dice que van a entrar el SRI, que ya tienen compradores. Entonces, claro, genera o no duda. Las empresas públicas deberían pasar al control de la superintendencia de compañías. Lógico. Allá deben pasar y debe ponerse plazos perentorios para que se reformen sus actos constitutivos y se adopten. Pero claro, como es un país muy pequeño para intereses tan grandes, la Contraloría ya reclamará y dirá, yo tengo que auditar esas empresas. ¿Por qué le van a poner a la Price o a la Deloitte o a la Ernst & Young a que audite? Yo tengo que auditar. Con un criterio difícil para una empresa privada. Así es. Entonces ahí, pero si alguien quiere liderar esto, tiene que liderar dando los pasos apropiados
no pensando que con esto Tengo vamos a plata. cerrar el déficit del 31 Ya. de diciembre. Entonces ahí está. Mónica, las bolsas que están, ¿podrán ayudarnos a hacer un proyecto? Por decir, tomen 3 o 4 empresas públicas y que dicen, a ver, estas 3 o 4 empresas públicas, incluso las que están quebradas o las que no, ¿qué se necesita para hacerles viable? Una reforma legal. Este es el proyecto de reforma legal. Y por decir TAME, por decir las farmacéuticas estas que en principio lo que Podrían terminaron ser. era comprando y vendiendo y Inmobiliaria. Claro, la inmobiliaria. A ver, en la época, voy a hablar como Cuando sí. viejita. En la época que presidías. Cuando yo estaba en la bolsa, sí, cuando fui presidente ejecutivo y luego presidente del directorio, y la presidencia ejecutiva la compartí con Patricio Peña en la presidencia del directorio, presentamos más de un proyecto. O sea, para nosotros, para las bolsas, este no es un tema nuevo. Y no solamente eso, sino que como teníamos nuestro programa de gobernanza corporativa con el BID y otros multilaterales, trajimos especialistas y de ahí es que me gusta tanto el caso de Ecopetrol. Trajimos gente para que hable del tema, para ir preparando ese ambiente que se requiere para poder abrir los capitales. O sea, ¿qué no hicimos? Trabajamos con la persona o las personas que manejaban las empresas públicas para el tema de gobernanza corporativa. Hicimos una mesa redonda de gobierno corporativo en el Ecuador para que se presenten, para que escuchen y además para que expongan. Entonces ahí en la bolsa deben reposar todos los proyectos que tuvimos. En ese momento no recuerdo cuáles eran las empresas que eran posibles. Entonces yo creo que en este momento la bolsa o las bolsas están llamadas para ser parte de esa culturización, pero para ser un soporte importante para quien vaya a manejar este tema, porque conoce mucho más del mercado, conoce la apetencia que puede tener el inversionista, conoce aquellos frenos para la apetencia. Si te dicen una recomendación, ¿cuáles serían para probar, no grandes, ni Petroecuador, ni nada, unas 4 empresas de estas que tiene el Ecuador, públicas que podrían hacerse para demostrarle y que nos quiten esas dudas de las que todos nos oponemos? Para decir la verdad no conozco los balances, ¿no? Pero podría prepararse, el Banco del Pacífico, que creo que es el que más ha transparentado información, podría ser uno, tal vez comenzar con, a mí la inmobiliaria me parece interesante. ¿Sí? Un paquete accionario, dirías, un 25% para salir. Una empresa ecuatoriana que lo logre es bastante, pero creo que algo mencionaste tú y es importante. No se puede decir, vamos a, ¿cómo le llaman ahora? No es privatizar, la otra palabra que es delegar, etc. La delegación. Cuando sales, tienes que saber la estrategia que tienes. Claro. Un mínimo, no puedes tener 100%, pero un mínimo de la estrategia que tienes. Porque si no, creas duda. Claro, ¿Y la duda a quién afecta? Al soporte principal que tiene un mercado de valores de un país, que es la confianza. Y lo que dice Mario, la idiosincrasia nuestra es duda, quizá es por este mestizaje. Dudamos de todo. Claro, 500 años de ser maltratados se duda. Alguien de los que te oye va a decir, dudo que somos, fuimos maltratados. Mario, para ir terminando, se nos fue, fíjense, si aquí no es un tema así muy, esto se enmarcará en una política económica. ¿Tú ves que esta euforia de decir solo necesitamos plata nomás, o si hay una política económica que mira hacia el futuro? Les queda 1 año 8 meses. Mira, el tema surge ante la urgencia presupuestaria. Ya. Yo quiero insistir y voy a ser insistente. La Constitución reserva para los sectores estratégicos. Armen primero el tema jurídico. La exclusividad del Estado. Del Estado, sí. La ley orgánica de incentivos para las alianzas públicas privadas, en exposición de motivos, hace unas piruetas que ningún gimnasta del mundo
campeón con medallas de oro, podría ser. Para decir que aunque la Constitución dice que los sectores estratégicos están reservados al Estado, hace unas piruetas y dice que, pero que también podría pensarse que con esta ley se permite y el Código Orgánico Administrativo habla de un proceso competitivo, pero el punto de partida es la reforma constitucional para lo que son sectores estratégicos. Banco del Pacífico se puede vender, ayudaría a las finanzas públicas, pero la condición para que alguien compre Banco del Pacífico a través del mercado de valores, que tendría que hacerse a través del mercado de valores, que se abra al público, todo lo demás, es que el que compre un paquete mayor al 6% no tenga otras actividades en el Ecuador. Claro. Porque si tiene otras actividades en el Ecuador... si tiene un medio de comunicación, no puede. No, pues, claro. No seas pecaminoso. Sí, no, claro, pero es que es un absurdo entonces, que no puedas tener en ninguna otra actividad. No veas la solución. Sin estos pasos previos. Sin estos pasos previos. Y tú sabes cómo es el procedimiento para reformar la Constitución. Claro, lo que pasa es que estamos viendo un proyecto que ustedes sí lo visualizan responsable, ordenado, pero los tiempos políticos, y ahí vuelve la actividad, y los tiempos incluso de cálculo político, van a entrar en campaña el próximo año, esto podría ser fracasar. Claro. Entonces no nos metamos en un fracaso. Yo creo que... Pero preparemos. Pero preparemos. O sea, por eso les decía yo, unas 4 empresas que se podrían, para demostrar de que esto es posible, de que es viable, de que la gente confíe, saque su ahorro y se ponga en una acción. Te voy a por favor, Mónica. Te voy a contar algo que se quedó trunco, pero que estaba listo para salir. Que no se ha hablado tanto en la prensa, pero era un proyecto impresionante. Fue Cementos Chimborazo. Cementos Chimborazo se le preparó a la empresa, pero adicionalmente se preparó a la comunidad y se llegó a un acuerdo con la comunidad, en virtud del cual se creó un fideicomiso y la comunidad iba a comprar una porción, porque normalmente no es que compras del 100%, vas sacando porcentajes del capital para el menudeo, hablemos ya. Entonces se llegó a un acuerdo también del manejo estratégico de la empresa con Cimientos de Portugal. El proyecto estaba, pero al punto de salir. Una comunidad que favorecía el proyecto, que quería ser accionista, que fue educada durante un tiempo para ser accionista y que además existía la figura del fideicomiso y existía también una disposición por la cual ellos no podían vender las acciones. Entonces esas acciones tenían que permanecer un tiempo, iban a ir pasando por generaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, era un proyectazo en todo sentido. Tenía un sentido social inmenso, tenía un sentido financiero inmenso, involucraba a la ciudadanía. Lamentablemente, cuando estuvo por cerrarse el proceso, el presidente Correa dijo que no. Ahí salió también la ley orgánica de instituciones públicas, etcétera, etcétera, y dijo que no. Y se rompió todo. Ahí tienen un proceso que maduró, que no llegó a salir, que no llegó a sonar, pero que y que fue impulsado en ese momento por quien era, no recuerdo el apellido del que era el alcalde de Riobamba, que fue impulsado por Fernando Navarro, recuerdo que fue impulsado por Patricio Peña, que trabajamos algunas personas en puntos específicos, y era un super proyecto. ¿Por qué no podemos hacer algo así? ¿Ya? Y era un proyecto específico. ¿Por qué no podríamos inclusive retomar ese proyecto? No sé cómo esté, no le he seguido la pista, pero sí podemos hacerlo. No podemos hacer las cosas a tontas y a locas. Y tenemos que ir creando confianza. Mario, para terminar, es posible, sí es posible, no hay que responder a las necesidades urgentes, pero sí hay que enmarcarlo en una política de futuro y política económica. ¿Sí? Desde luego. Esto se tiene que hacer, se debe hacer. Pero el sentido de la urgencia que tiene el ministro de Economía y Finanzas, los tiempos son distintos, frente a esto es completamente distinto. No empata. Es completamente distinto. O sea, él está pensando
el 31 de diciembre, de 2019. Ya necesito la plata. Y está pensando en el 31 de marzo del 2020, porque dice, yo como país me comprometí a aprobar una reforma tributaria en octubre, no creo que tengo los votos, si es que no apruebo, se me puede caer el andamiaje. se me puede caer el acuerdo con el fondo, necesito demostrar al fondo que tengo recursos alternativos. Monetización. No hay. Con el mercado de valores. Tú no vas a monetizar las empresas generadoras y comercializadoras del mercado de valores de hoy a diciembre, al 31 de diciembre. Difícilmente que tengan información financiera. Claro, o sea, entonces, lo que pongamos en orden la casa hasta para lo que plantea Mónica debería ser lo ideal. Una visión de largo plazo, un proceso, de decir, de aquí en el año 2023 vamos a hacer la primera venta de acciones. Claro, porque... de una empresa. Verás, Fabrec, ¿qué era Fabrec? Era una compañía que habían hecho los policías para hacer los uniformes. Sí. Y era una empresa que tenía el monopolio de los uniformes de los policías. Le convirtieron en empresa pública. Después, Fabrec compraba activos de la policía. Y ahora Fabrec ni hace uniformes, ni tiene estados financieros, ni nada. Entonces, y se ha comido la plata de seguridad social de la policía. Tú vas a poner Gavavisión. Ya. El gran ejemplo de privatización de Gavavisión. Le hicieron endeudarse a los empleados para que cobren el paquete del 30%. Esos pobres empleados de Gavavisión se endeudaron en la corporación financiera y no han podido pagar los préstamos. Y no han podido cobrar. ¿Por qué? Porque las cadenas nacionales, las sabatinas, se hacían en Gavavisión y nunca les pagaban. Claro. Entonces, con esas experiencias, no hay cómo entrar a un proceso ordenado, lógico, totalmente de acuerdo. Bueno, yo les agradezco y hay que hacer a lo mejor algún seguimiento de esto. Ya les estaremos invitando para ver si es que hay algún planteamiento, si se puede realmente ayudar a que no sigamos teniendo las dudas que Mario pero es que los ejemplos que ustedes mismos nos han recordado y los temas que están pendientes nos hacen, y claro, cuando hay un señor que sale y dice, no me han entregado tal cosa, oiga, y que es nuevo dueño del país, no hay cómo, genera dudas. Es un tema técnico. Tiene que ser transparente. Además de transparente, es técnico. Ya. Entonces esto no se puede manejar políticamente. Y ese es uno de los problemas de los ecuatorianos. Queremos manejar asuntos técnicos desde la política. La política no debe meterse en esto. Ni el Estado en la administración de las empresas. Bueno, han estado con nosotros el doctor Mario Prado y la doctora Mónica Villagómez. Un acercamiento a un mundo que a veces parece muy distante, ¿no? Pero que puede acercarse y que puede ayudar además para organizar el país. Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde y nos estaremos encontrando el día lunes. Muchísimas gracias. Democracia.